Hola, hola, mis corazones enamorados, y bienvenidos un día más a su canal favorito donde el amor turco nos invade el alma. ¿Cómo están hoy? Espero que con tanta energía y pasión como la que vamos a sentir juntos en este vídeo. Porque agárrense fuerte, hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha robado el sueño, que nos ha hecho creer en los finales felices y que, aunque intenten mantenerlo en secreto, nosotros vemos el romance a leguas. Sí, lo adivinaron, hoy hablaremos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que incendió la pantalla en Senkalkam y que, a pesar de los rumores de separación, parece que sigue dando que hablar, y mucho. Porque, mis queridos, las últimas semanas han estado cargadas de señales, de miradas cómplices, de eventos en común, y hoy lo vamos a analizar todo al detalle. Antes de sumergirnos en este mar de amor, quiero recordarles que si aman tanto como yo las novelas turcas, el chisme jugoso y las historias de amor de la vida real, este es su canal. Así que no se olviden de darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y dejarme un comentario al final contándome qué piensan ustedes de todo esto. Su opinión es oro para mí. Y ahora sí, vayamos al grano. La chispa entre Hande y Kerem, como todos sabemos, saltó en el set de Senkalkam. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Y para nuestra alegría, esa química se extendió a la vida real. Confirmaron su relación, nos regalaron momentos preciosos, viajes increíbles, fotos que derretían el hielo. Éramos felices. Éramos una gran familia, Hande y Kerem. Pero como en toda buena novela turca, no todo podía ser perfecto. Empezaron los rumores de crisis, las fuentes cercanas aseguraban que la relación se había enfriado, que había diferencias irreconciliables, y finalmente llegó la confirmación: Hande y Kerem habían terminado. El drama. La desolación. El mundo se nos caía a pedazos. Muchos nos negamos a creerlo, guardábamos la esperanza de una reconciliación, nos aferrábamos a cualquier pequeña señal. Y debo confesar, yo era una de esas personas. Pero, ¿qué ha pasado últimamente que ha revivido todas nuestras esperanzas? Pues, mis amores, todo empezó con una gala de premios. Sí, una gala donde ambos coincidieron. Hasta ahí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Ambos son actores exitosos, es normal que asistan a este tipo de eventos. Pero hay, la magia de las coincidencias. No solo coincidieron en el mismo evento, sino que además se sentaron cerca. Muy cerca. Y las cámaras, que son implacables, captaron miradas, sonrisas tímidas, incluso conversaciones animadas. La chispa parecía seguir viva. Pero no solo fue la gala. En las semanas siguientes han aparecido fotos de Hande y Kerem en los mismos lugares, aunque siempre por separado, como intentando despistar. Pero ojo, que nosotros somos detectives del amor y sabemos leer entre líneas. Un restaurante en Estambul, una galería de arte, incluso un evento benéfico. Demasiadas coincidencias para ser casualidad, ¿no creen? Y lo más interesante de todo, personas cercanas a ambos han empezado a dejar caer pequeños comentarios, insinuaciones que alimentan la teoría de la reconciliación. Están en un buen momento, se están dando una nueva oportunidad, la llama sigue viva. Palabras que nos hacen soñar. Por supuesto, todo esto son solo rumores, especulaciones, interpretaciones de lo que vemos en redes sociales y en los medios. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, agua lleva. Y este río lleva sonando con fuerza desde hace semanas. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues, mis queridos, que la historia de Hande y Kerem está lejos de haber terminado. Que a pesar de la separación, el cariño y la conexión entre ellos parecen ser muy fuertes. Que tal vez, solo tal vez, estén intentando reconstruir su relación lejos del foco mediático, de la presión de los fans y de los juicios ajenos. ¿Se confirmará el romance? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada señal, cada mirada, cada coincidencia, con la esperanza de verlos juntos y felices de nuevo. Porque, seamos honestos, la historia de Hande y Kerem es una historia que nos gustaría ver con un final feliz. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de esperanza y especulación. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recapitulando un poco, hemos analizado las señales que apuntan a una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde la gala de premios hasta las coincidencias en eventos públicos y los rumores de fuentes cercanas.
Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por compartir conmigo esta pasión por las novelas turcas y las historias de amor. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Son solo amigos o hay algo más? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fanáticos de Hande y Kerem, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque seguiremos de cerca esta historia y les traeremos todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo, mis corazones enamorados. Hasta pronto. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque la telenovela de Hande y Kerem es digna de las mejores producciones turcas, llena de giros inesperados y momentos de alto voltaje emocional. Vamos a profundizar un poquito más en todo este culebrón amoroso, porque hay detalles que no podemos pasar por alto. Primero hablemos de esa famosa gala. ¿Recuerdan que les dije que estaban sentados cerca? Bueno, cerca es un eufemismo, mis amores. Estaban prácticamente rozándose los codos. Y no solo eso, sino que los expertos en lenguaje corporal aseguran que las miradas que se dedicaron eran de lo más reveladoras. Miradas que denotaban cariño, nostalgia, incluso un poquito de arrepentimiento. Uy. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Ambos han estado bastante discretos en sus vidas sentimentales desde la ruptura. Hande se la ha visto centrada en su trabajo, participando en proyectos ambiciosos y manteniendo un perfil bajo en cuanto a relaciones. Kerem, por su parte, también ha estado enfocado en su carrera, aunque se le han atribuido algunos romances fugaces, ninguno que haya llegado a buen puerto. ¿Será que ninguno lograba llenar el vacío que dejó Hande? ¿Quién sabe? Y aquí es donde entran en juego las fuentes cercanas. Esas personitas que siempre saben más de lo que dicen y que nos dan la información a cuentagotas, para mantenernos enganchados a la historia. Según estas fuentes, la separación de Hande y Kerem fue un cúmulo de factores: la presión mediática, los celos profesionales, la dificultad de mantener una relación en la distancia. Pero al parecer, el tiempo ha curado algunas heridas y ha permitido que ambos reflexionen sobre lo que realmente importa. Y según las mismas fuentes, lo que realmente importa es el amor que se tienen el uno al otro. ¡Ay, el amor! Qué bonito es cuando triunfa sobre todas las adversidades. Ahora hablemos de esas coincidencias sospechosas. El restaurante en Estambul, la galería de arte, el evento benéfico. ¿En serio creen que es casualidad? Por favor. En una ciudad como Estambul, con millones de habitantes, las probabilidades de encontrarse a tu expareja en los mismos lugares son mínimas. A menos que, claro, haya una intención detrás. Y esa intención podría ser, precisamente, la de tantear el terreno, la de ver si la chispa sigue viva, la de comprobar si aún existe la posibilidad de una reconciliación. Ah, la sutileza del cortejo moderno. Pero lo más importante de todo es que ambos parecen estar más maduros y dispuestos a luchar por lo que quieren. Han aprendido de sus errores, han superado sus inseguridades y están listos para darle una segunda oportunidad al amor. O al menos, eso es lo que queremos creer nosotros, los románticos empedernidos. Claro que también existe la posibilidad de que todo esto sea una fantasía colectiva, una ilusión creada por los fans que no se resignan a verlos separados. Puede que solo sean amigos, que se lleven bien y que disfruten de la compañía del otro. Pero, ¿dónde quedaría entonces la magia, el encanto, la esperanza de un final feliz? Por eso nosotros preferimos creer en la teoría de la reconciliación, en la idea de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta. Y mientras tanto seguiremos analizando cada señal, cada mirada, cada coincidencia, con la lupa del detective del amor. Porque al final, ¿qué sería de nuestras vidas sin un poco de drama, de romance y de esperanza? La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor puede ser complicado, doloroso e incluso frustrante, pero también puede ser hermoso, mágico y transformador. Y si ellos pueden superar sus diferencias y volver a estar juntos, tal vez nosotros también podamos encontrar nuestro propio final feliz. Así que ánimo, mis corazones enamorados. Nunca pierdan la fe en el amor. Ahora, para añadirle aún más pimienta a este guiso, vamos a recordar algunos momentos clave de su relación. Esos instantes que nos hicieron creer en el amor a primera vista, en la conexión instantánea y en los finales de cuento de hadas.
¿Se acuerdan de las primeras entrevistas juntos? La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, las risas compartidas. Era evidente que había algo más que amistad. Y luego llegó la confirmación oficial con esas fotos de ensueño en Maldivas, donde se les veía radiantes, felices y enamorados hasta las trancas. También recordamos los viajes por Europa, los paseos románticos por las calles de Roma, las cenas a la luz de las velas en París. Parecían sacados de una película. Y por supuesto, no podemos olvidar sus muestras de apoyo mutuo en las redes sociales, sus felicitaciones por sus logros profesionales y sus mensajes de amor en ocasiones especiales. Pero como les decía, no todo fue un camino de rosas. La presión mediática fue asfixiante, los rumores de infidelidades constantes y la distancia física un obstáculo difícil de superar. Y al final, la relación se resintió y llegó la ruptura. Sin embargo, incluso en los momentos más difíciles, siempre hubo señales de que el cariño entre ellos seguía intacto. Declaraciones ambiguas, mensajes subliminales y gestos sutiles que nos hacían pensar que no todo estaba perdido. Y ahora, con estas nuevas señales de reconciliación, la esperanza se ha reavivado con más fuerza que nunca. Pero, ¿qué pasará si finalmente se confirma el romance? ¿Cómo afectará a sus carreras, a su vida personal y a su relación con los fans? Son muchas preguntas sin respuesta, pero lo que sí sabemos es que la historia de Hande y Kerem es una historia que nos seguirá manteniendo en vilo, pegados a las redes sociales y a los medios de comunicación, esperando el próximo capítulo. Así que, mis amores, prepárense para lo que pueda venir, porque esta telenovela turca aún no ha llegado a su fin. Y nosotros estaremos aquí para contárselo todo con el mismo entusiasmo y pasión de siempre. ¡Que viva el amor! Y ahora sí, para cerrar este vídeo con broche de oro, les propongo un juego. Vamos a analizar las señales de reconciliación con la ayuda de la astrología. ¿Será que los astros están alineados para que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Hande Erçel es Sagitario, un signo de fuego conocido por su espíritu aventurero, su optimismo y su pasión por la vida. Kerem Bürsin por su parte es Géminis, un signo de aire caracterizado por su inteligencia, su curiosidad y su habilidad para comunicarse. Según los astrólogos, Sagitario y Géminis son signos compatibles, ya que se complementan y se atraen mutuamente. Sagitario aporta la energía y el entusiasmo, mientras que Géminis aporta la lógica y la racionalidad. Sin embargo, también pueden surgir conflictos debido a sus diferencias. Sagitario puede ser impulsivo e impaciente, mientras que Géminis puede ser indeciso y disperso. Pero si ambos aprenden a aceptar y valorar sus diferencias, pueden construir una relación sólida y duradera. Y según los tránsitos planetarios actuales, los astros están favoreciendo la reconciliación. Venus, el planeta del amor, está en una posición favorable para ambos signos, lo que indica que hay un buen momento para el romance y la reconciliación. Además, Marte, el planeta de la pasión, también está en una posición favorable, lo que sugiere que la chispa entre ellos sigue viva. Así que, mis amores, todo apunta a que Hande y Kerem tienen muchas posibilidades de volver a estar juntos. Pero al final, la decisión está en sus manos. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para apoyarlos y celebrar su amor. Ahora sí, me despido de ustedes con un beso enorme y un abrazo apretado. No olviden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en la próxima entrega de El Rincón Turco del Amor. Adiós, mis corazones enamorados.